Soy el doctor Luis Enrique Miranda y tengo el gusto de acompañar y presentar al doctor Alonso Garrido Pinzas. El doctor Alonso Garrido completó su formación médica y su especialidad en psiquiatría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en dicho hospital en el servicio de neuropsiquiatría y se desempeña en la práctica privada en las clínicas Sana y acompañando y realizando intervenciones en crisis. Tiene experiencia en atenciones Gracias. Muchas gracias, doctor Miranda. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Alonso Garrido. Vamos a revisar todo lo relacionado al suicidio, de lo que fue hablado durante el Congreso del APA de este año. Entonces empecemos. Mis conflictos de intereses. Esta es la agenda. Vamos a intentar avanzar rápido porque en verdad es un montón de contenido. Empezando, esas fueron todas las ponencias relacionadas a suicidio durante el Congreso del APA. Como verán, era una gran cantidad de exposiciones, fue imposible entrar a todas porque algunas se superponían con otras. Estoy trayendo lo que me parece más relevante para nuestra práctica clínica y para la situación del país actualmente. Empecemos con este gráfico. Buena parte de las exposiciones empezaban con este gráfico. Es claro el aumento de aproximadamente el 68% del número de suicidios en Estados Unidos desde el año 2000 hasta el año 2023. Creo que eso deja claro la importancia de empezar a trabajar directamente sobre el suicidio y desarrollar nuevas herramientas al respecto. Empezando. Resumen de algunas estadísticas de lo que se conversó durante las charlas. En el año 2023 en Estados Unidos, el suicidio fue la 11ª causa de muerte en la población general y la primera en residentes de medicina. Más de 49,000 personas fallecidas por suicidio en el año 2023, una muerte cada 11 minutos aproximadamente. 12.8 millones de adultos han pensado seriamente en el suicidio, 3.7 millones de adultos han hecho un plan, 1.5 millones de adultos lo han intentado. La distribución es más de la mitad por arma de fuego, aproximadamente 24% por asfixia y 12% por envenenamiento. Y el 50% de fallecidos por suicidio visitó un especialista de salud durante el mes previo, cosa que es realmente alarmante. Además, un poco más de estadísticas misceláneas, aproximadamente el 50% de pacientes con esquizofrenia van a tener por lo menos un intento suicida a lo largo de la vida y el 10% lo va a lograr. 2 de 3 muertes por armas de fuego en Estados Unidos son suicidios. Eso tiene relación directa con el hecho de que las armas de fuego son de libre acceso en Estados Unidos. Y el 90% de todos los school shooters que han habido en los últimos años han tenido antecedente de riesgo de suicidio. De hecho, 9 de cada 10 había tenido cartas suicidas en el pasado. Entonces, ¿cuál es el problema? El suicidio es un desenlace muy difícil de predecir. Creo que todos lo sabemos y es una de las cosas con las que luchamos constantemente cuando estamos en consulta. ¿Cuáles son los factores? Los factores de riesgo estáticos, los factores de riesgo crónicos, no contribuyen con la detección de riesgo inminente, contribuyen con el riesgo, pero no con darnos la idea de qué va a pasar en los siguientes días o semanas. Los pensamientos de muerte y la ideación suicida, del mismo modo, pueden ser crónicos. Los pacientes pueden vivir con estas ideas durante muchos años y eso no va a definir que vayan a tener un intento suicida pronto. Y en algunos casos, la ideación suicida se desarrolla dentro de minutos u horas y de ahí saltan al hecho. Entonces, también quería traerles un poco de la experiencia de lo que pasó durante el POSAPA. Esta fue la primera charla a la que entramos. La charla completa se llamaba A Father's Perspective, la perspectiva de un padre. Y fue la primera charla después del almuerzo, estaba toda la gente relativamente alegre porque había empezado el congreso, estábamos parados conversando.
Y el doctor Gallinker, que era uno de los que desarrollan estas teorías, dijo, eran 5 personas en la mesa, el doctor Gallinker y 4 otros hombres mayores. Dijo, acá los 5 hemos sido sobrevivientes de personas que han fallecido por suicidio. Toda la sala callada. Y ese fue el tono de las exposiciones en general. Las exposiciones han sido densas, han sido relativamente tensas, porque lógicamente el tema del que hablamos era un tema complejo y complicado y hasta tabú en algunos casos. El doctor planteaba 2 riesgos principales con respecto a la ideación suicida. Primero, el autodiagnóstico. El 75% de los difuntos suicidas o suicide dissidents, como se dice en inglés, negaron tener ideación suicida en la evaluación previa. Sin embargo, nosotros, la evaluación del riesgo suicida depende de que el paciente diga que tiene intención de hacerse daño o de matarse. El doctor comparaba eso con que nosotros le preguntemos a pacientes esquizofrénicos si es que efectivamente son esquizofrénicos. Le parecía un contrasentido. Y por otro lado, últimamente está habiendo cada vez más evidencia en relación al alto porcentaje de pacientes que mueren por suicidio sin patología psiquiátrica diagnosticable, o sea, dentro del DSM. Más tarde vamos a hablar un poco más al respecto. ¿Qué enfermedad no estamos viendo? ¿Qué cosa planteaban varias de las exposiciones que han habido durante el Congreso? Que hay un estado mental suicida que deberíamos empezar a ver y pensar en eso cuando tratamos pacientes. Hay 3 diagnósticos planteados en relación a esto. El trastorno de comportamiento suicida, el síndrome de crisis suicida y el trastorno afectivo suicida agudo. Hubo una charla en relación al primero y 5 en relación al segundo. Por eso voy a dedicar un poco más de tiempo a porque de hecho me parece novedoso y sumamente aplicable para lo que nosotros vemos. Entonces, el Suicide Crisis Syndrome o síndrome de crisis suicida. El Suicide Crisis Syndrome es un síndrome que intenta predecir el riesgo inminente de muerte suicida. Es un estado presuicida cognitivo-afectivo que, de nuevo, busca detectar el riesgo de suicidio inminente, especialmente cuando el paciente niega la ideación suicida. Es para una identificación rápida, ya que, de nuevo, muchas veces, como todos probablemente hemos visto, hay pacientes que llegan a la emergencia y sea por la situación en la que se encuentran, sea por el estrés, por miedo, por estigma o por disociación, niegan la ideación suicida. Además, utiliza indicadores conductuales. Nosotros, además de pensar en que estamos esperando que el paciente solamente nos diga que se quiere hacer daño, podemos empezar a ver otras cosas en el paciente. Utilizamos la angustia afectiva, la rigidez cognitiva, la agitación, el retraimiento, y con eso tenemos una evaluación un poco más completa. El doctor Gallinker y colaboradores empezaron a desarrollar este cuadro aproximadamente el año 2010. A la izquierda, a su derecha, están los criterios. Esos son los criterios en español. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a esto. Para hacer diagnóstico de síndrome de crisis suicida necesitamos el criterio A y uno de los criterios B. Eso, de nuevo, determina que un paciente tiene alto riesgo suicida inminente. El criterio A es una sensación de atrapamiento, es una urgencia intensa para evitar o escapar de una situación inaceptable que se percibe como insoportable. Los criterios B son varios. El criterio B1 es alteración afectiva, un dolor emocional intenso, picos intensos de emociones negativas, ansiedad extrema o anedonia aguda. El criterio B2, una pérdida del control cognitivo, que pueden ser rumiaciones. El doctor también describía que hay pacientes que presentan dolor en la frente secundario a estas rumiaciones. Hay rigidez cognitiva y falla para suprimir pensamientos. El criterio 3 es hiperactivación, que lo nombran inquietud, pero cuando uno lee los criterios parece más acaticia o agitación. Hipervigilancia, paranoia, irritabilidad e insomnio. Y el criterio B4 es aislamiento social, que la persona evite interacciones sociales, que se sienta aislado, que se retire de las actividades que suele llevar a cabo y que tenga comunicación evasiva con sus seres queridos, con el psiquiatra, etc. De nuevo, estos criterios no necesitan que la persona admita que tiene ideación suicida. Ese es el punto del constructo. Esta es una copia literal de uno de los artículos en los que se revisa esto, solamente para que vean que cada uno de los ítems, por ejemplo, en Entrapment, tienes que tener un score y en una escala específica. Este es el Suicide Crisis Inventory.
todos los ítems tienen puntos de corte específicos para decir que son positivos. Como ya estamos acostumbrados, normalmente los trabajos estadounidenses son recontra rígidos y recontra estandarizados. Les mostraba esto para que vean que eso también es así. Y bueno, el desarrollo del Suicide Crisis Syndrome cambia un poco el paradigma de lo que nosotros normalmente vemos cuando pensamos en suicidio. Tenemos pacientes que tienen factores de riesgo crónicos, los antecedentes que pueden ser familiares, tenemos impulsividad, tenemos desesperanza, perfeccionismo y aceptabilidad cultural. Luego se desarrolla la narrativa suicida, que vendría a ser esta respuesta ideoafectiva en relación a situaciones estresantes, que termina en la posibilidad de que la persona se intente matar. Y lo que describía el doctor era que hay expectativas no realistas, derecho a la felicidad, falla para seguir objetivos realistas, fracaso humillante personal o social, percepción de ser una carga, pertenencia desbaratada, percepción de ausencia de futuro y finalmente el suicidio. Quiero resaltar que los factores de riesgo crónicos que el doctor Gallinger resaltaba como los más importantes y que tenían más asociación a suicidio eran la impulsividad y el perfeccionismo. Y de nuevo, como dijo el doctor Miranda, lo que yo me quedé pensando cuando vi eso pensé en todos los estudiantes que tenemos, que tienen crisis suicidas, que tienen depresiones severas, los estudiantes de medicina, los estudiantes de arquitectura, de derecho, que todos, salen del colegio de ser primeros de la promoción y llegan a la universidad donde todos han sido primeros de la promoción y se les hace muy difícil ser primeros y son muy duros consigo mismos. Entonces, el desarrollo del síndrome de crisis suicida cambia el paradigma porque tenemos un paso más antes del suicidio. De nuevo, el síndrome de crisis suicida que determina la posibilidad de que haya una crisis aguda. Nos dice, este paciente tiene riesgo muy alto de hacerse daño, hay que cuidarlo, hay que tratarlo, hay que citarlo semanal. De hecho, cuando uno de los doctores mencionó que deberíamos citar pacientes de manera semanal, hubo un global en la población de psiquiatras porque los estadounidenses no están acostumbrados a eso. De nuevo, este nuevo modelo nos da nuevos lugares para tratamiento. Si el paciente tiene características crónicas que son factores de riesgo, tratamos con psicoterapia. Si el paciente tiene situaciones estresantes, hacemos terapias de manejo de estrés. Si el paciente tiene una narrativa suicida, en Estados Unidos utilizan el CAMS y el ACIP, que son protocolos específicos de terapia para ese tipo de situaciones. Si el paciente ya presenta un síndrome de crisis suicida, utilizamos medicación. Y si a pesar de eso no logramos solucionarlo, podemos usar restricción de medios, hospitalización, sujeción incluso, antes de llegar al suicidio. Otra cosa interesante es que el doctor Gallinger comparaba el desarrollo del suicidio como el desarrollo de una falla cardíaca, como ejemplo de que el suicidio es comparable a una enfermedad médica común y corriente. Entonces tenemos factores de riesgo crónicos, factores de riesgo subagudos o menos crónicos, más cercanos, el desarrollo agudo, subsindrómico de la enfermedad y finalmente la enfermedad severa. Lo mismo ocurriría en el suicidio. Tenemos pacientes con factores de riesgo crónico, de nuevo características de personalidad, situaciones en la vida que generan el riesgo, normalmente situaciones estresantes. Luego se desarrolla la narrativa suicida y finalmente el síndrome de crisis suicida. Como si nosotros conceptualizamos el suicidio de esta forma, tenemos diferentes puntos de tratamiento a lo largo. Durante las primeras fases, psicoterapia, psicoterapias específicas. Finalmente, cuando hay narrativa suicida, de nuevo el CAMS, el ACIP, terapia cognitiva conductual. Y en la fase aguda tenemos otras opciones. Nuevamente, para traerles un poco de lo que se sintió estar en estas charlas, esta es una diapositiva textual de lo que mostraron en las charlas, ya que claramente era un tema denso y complicado. Entonces, el doctor que presentó esta charla dijo que podíamos tomarnos un momento para salir y respirar, tomar agua, o que podemos hacer preguntas, porque, de nuevo, hablar sobre suicidio es una cosa muy compleja y muy densa. Hubo una charla sobre el trastorno de comportamiento suicida. Lo más importante de esto es que el trastorno de comportamiento suicida y el síndrome de crisis suicida podríamos decir que son dos caras que son completamente opuestas. Porque si el síndrome de crisis suicida intenta predecir o prevenir la crisis suicida o el intento suicida, el trastorno de comportamiento suicida necesita la existencia de un intento suicida previo para hacer el diagnóstico.
En esta charla, el doctor comparaba o mencionaba los beneficios de que exista este diagnóstico que está en las páginas finales del DSM, donde se mencionan los diagnósticos propuestos. El doctor hablaba de que, por ejemplo, tener este diagnóstico resalta directamente el riesgo suicida en la historia clínica para que entre médicos podamos ver y tener en mente que el paciente tiene muy alto riesgo porque ya tuvo un intento suicida. Es útil cuando, en casos donde no hay otro diagnóstico psiquiátrico, podría ayudar a la financiación, a la investigación al respecto y también podría incluso abrir campo en el tema de los seguros, especialmente en Estados Unidos. Por otro lado, ¿cuáles son los desafíos y preocupaciones? Primero, tenemos muchos suicidios que ocurren sin un diagnóstico psiquiátrico previo. En esta charla hablaban acerca de que a veces es difícil diferenciar entre conducta suicida y conducta autolesiva y eso dificultaría al momento de determinar si existe este diagnóstico o no. Ya que es un diagnóstico nuevo, no tiene un curso y pronóstico determinado y además hay posibilidad de generar efectos iatrogénicos. Si le ponemos ese diagnóstico a una persona, podríamos generar, por ejemplo, una profecía autocumplida o que el paciente se estigmatice. Me imagino que varios acá, por ejemplo, evitan poner TLP en las historias de los hospitales para que los otros profesionales no lean eso y no estigmaticen a los pacientes. Es una cosa similar. Esta es una diapositiva que pongo rápidamente de un doctor que vino y presentó diferentes fenotipos de suicidio, porque tenemos que salir de la idea de que el suicidio solamente ocurre en personas deprimidas. Por ejemplo, lo que más vemos, además de pacientes con depresión, es pacientes con síndromes psicóticos que tienen alucinaciones comandatorias que les indican que se quiten la vida. Pero también podemos tener, por ejemplo, pacientes con abuso de sustancias que cuando están en abstinencia se sienten tan mal que se quieren matar. O pacientes que tienen impulsos de hacerse daño y quitarse la vida. O pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas tan severas que prefieren la muerte al sufrimiento en vida. Entonces hay que dejar de pensar en que el suicidio es, ¿cómo decir?, circunscrito en depresiones o en cuadros afectivos. Implementación del síndrome de crisis suicida. Esta es otra diapositiva literal de cómo en una de las ponencias se evidenciaban de que estos estudios, existen muchos estudios en relación al cuadro que evidencian la validez del constructo. Les he traído un resumen, la conclusión de un estudio y un estudio que es un poco más interesante que se los hace completo. Evidencia para la inclusión del síndrome de crisis suicida en el DSM. Es un cuadro que ya ha sido replicado, predice intentos de suicidio y muertes, se puede diagnosticar mediante escalas, es transdiagnóstico, así que no se superpone, o sea, mejor dicho, no es redundante con otros diagnósticos psiquiátricos, responde a terapia, responde a psicofármacos, incluyendo ketamina. Su uso se asocia a una reducción de eventos suicidas, incluso aligera la culpa de la posible responsabilidad legal, especialmente en Estados Unidos, ya que si uno plantea eso, el médico, el tratante, se siente más seguro. Esta es la conclusión de un estudio, la referencia está abajo. ¿Cómo afecta el tamizaje de pacientes que ingresan por emergencia si es que se utiliza este síndrome? Y lo que determinaban es que los pacientes, los tratantes, la decisión de los tratantes era dominada por el score que obtenían en el síndrome de crisis suicida, aumentando la posibilidad de hospitalización con un odds ratio de 65. Y por otro lado, creo que esto es lo más importante, que el uso de este diagnóstico reducía la posibilidad de que el paciente regrese en los próximos 3 meses por emergencia en un 75%. Así que generaba un impacto medible y muy importante. Este es otro estudio, ese estudio sí lo he traído completo. El objetivo de esto era implementar y comparar herramientas de tamizaje, porque primero plantean las teorías, luego plantean las escalas grandes y luego están planteando escalas más chiquitas que sean más fáciles de implementar. Utilizaron de población pacientes admitidos en las zonas de emergencia y hospitalización aguda, registros por 6 meses del año 2024 y compararon 3 cuestionarios. Quiero tomar una pausa para hablarles acerca de este cuestionario que es el Columbia Suicide Severity Rating Scale. Esta es la versión corta, la versión larga son como 3 páginas. Quiero resaltarlo porque las preguntas que hacen, por ejemplo, ¿alguna vez has deseado estar muerto o has deseado irte a dormir y no despertar? ¿O alguna vez has tenido pensamientos de matarte? Son preguntas que nosotros normalmente hacemos en consulta,
pero los estadounidenses las tienen estandarizadas con la certificación de riesgo y pueden hacer investigación con esto. Por si acaso, si alguien necesita o le gustaría que le pase estos documentos, podemos verlo al final, me mandan un correo y se los mando, porque los tengo separados. Aparte, hay mucho espacio para investigación, para validación en el Perú con estas cosas. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? ¿Se acuerdan de los criterios del Suicide Crisis Syndrome? Los transformaron en 2 preguntas cortas y la escala que les he enseñado hace un momento, la Columbia, también 3 preguntas cortas. Entonces tenemos el SCS abreviado y el Columbia abreviado. Lo que encuentra este estudio es que ambos identifican pacientes en riesgos similares. Mejor dicho, identifican pacientes en riesgo en proporciones similares. Pero el SCS abreviado tenía una asociación más fuerte con el Suicide Crisis Syndrome completo. Por ende, el SCS abreviado es una herramienta diagnóstica más efectiva. Pero acá lo más importante es que tiene una sensibilidad de 0.95, o sea, 95%, y una especificidad de 72%. A nosotros, como queremos prevenir eventos, nos importa más la sensibilidad. Entonces, es de suma utilidad. Y les traigo esta diapositiva. Estas son las 2 preguntas que utilizan, que tienen ese nivel de sensibilidad, ese nivel de especificidad. ¿Te sientes atrapado y sin esperanza, sin una salida posible? Eso sería directamente relacionado con el entrapment del comienzo. Y estás abrumado por pensamientos negativos que no puedes controlar. Lo que concluyó este estudio es que estas 2 preguntas se equiparan a hacer toda la evaluación del Suicide Crisis Syndrome, por eso reducen el riesgo, o sea, previenen bien la posibilidad del riesgo suicida, o mejor dicho, determinan con mucha seguridad el riesgo suicida, reducen los reingresos en emergencia en los próximos meses, y es simple, rápido y con evidencia. Entonces nosotros tenemos, cuando evaluamos a un paciente con riesgo suicida, por un lado, que el paciente te afirme que efectivamente se quiere hacer daño, se quiere matar, pero también tenemos eso, tenemos 2 herramientas ahora. Ahora les voy a traer 2 estudios de la doctora María Oquendo, que creo que fue la única latina que expuso temas en relación a suicidio. La doctora trae evidencia de que ocurren intentos suicidas e ideación suicida en pacientes sin patología psiquiátrica, que es una de las cosas que mencioné al comienzo. Este es el primer estudio. En este estudio hicieron una evaluación de datos de unas encuestas epidemiológicas que realizaron en Estados Unidos. Ahí están los datos. Lo importante es que preguntaron a lo largo de su vida, en algún momento intentó suicidarse, y qué edad tenía la primera vez que eso ocurrió. Hicieron el análisis con 36.000 pacientes y luego repitieron este análisis con resultados epidemiológicos de varios años antes. Los resultados son que de los 36.000 evaluados, 5.2 reportó un intento suicida. Estamos hablando de población general, no estamos hablando de personas con diagnósticos psiquiátricos. Las mujeres tenían casi el doble de probabilidad que los hombres reportaron un intento de suicidio a lo largo de su vida. Las personas mayores de 50 reportaban menos. Y todos los resultados fueron similares al evaluar al realizar este análisis con las encuestas de años anteriores. Como les mencioné, hicieron esto con el NESARC 3, que es el año 2012, y con el NESARC 2, que es en el año 2004. Y en ambos obtuvieron resultados similares. Pero creo que lo más interesante es esto. Del total tenemos un 5.2% de personas que presentaron intentos suicidas. Pero de las personas que presentaron intentos suicidas, 6.2% nunca tuvieron diagnósticos psiquiátricos y 13.4% tuvieron diagnósticos psiquiátricos posteriores al primer intento suicida. Lo que eso significa que podemos tener un 20% aproximadamente de personas que tienen un primer intento suicida sin un diagnóstico previo. Eso creo que de nuevo cambia un montón el paradigma que nosotros tenemos. Ese es el segundo estudio que presenta la doctora. Este evidencia la existencia de ideas de muerte en personas saludables. Estos son los 2 grupos, un grupo de participantes sanos, un grupo de participantes con depresión mayor de acuerdo al DSM-4, y realizan una evaluación bien interesante. Utilizan una aplicación y en periodos de 2 horas, de manera aleatoria, 6 veces al día durante 7 días, preguntaron las siguientes cosas. Indique si alguno de los siguientes eventos ocurrió desde el último aviso, o sea, desde el último prompt que sale en el celular.
y para marcar de 0 al 4, pensamientos sobre morir, deseo de vivir, deseo de morir, deseo de dormir y no despertar, pensamientos suicidas como una forma de escape, etc. Y a la par preguntaban si habían habido alguno de los siguientes estresores: desacuerdo, rechazo, decepción interpersonal, halago, negligencia, etc. Lo que encontraron fue que en los participantes sanos, 44% tuvieron por lo menos un valor positivo en las preguntas relacionadas a suicidio, en algún momento de esos periodos durante una semana. Y tuvieron ideación suicida en un 11% de los periodos. Estamos hablando nuevamente de pacientes sin diagnóstico de depresión. Y bueno, los pacientes con depresión mayor tuvieron proporciones bastante más grandes. Pero la otra cosa que quería resaltar es que los pacientes reportaron estresores con mayor frecuencia que los voluntarios sanos. Eso probablemente de acuerdo a las alteraciones cognitivas y la percepción de la vida de una persona deprimida. Y los ítems más frecuentes reportados por ambos grupos, en orden, fueron disminución de las razones para vivir, menor deseo de vivir, pensamientos suicidas como forma de escape y deseo de dormir y no despertar. Las limitaciones de los estudios tienen limitaciones en relación al tipo de muestreo, al contexto cultural, al acceso a armas de fuego, pero lo importante es que la importancia del tamizaje de riesgo suicida fuera de la población con diagnósticos tradicionales, creo que ya estamos logrando dejarlo claro, y la necesidad de considerar un diagnóstico independiente, que retrocede a lo que planteamos al comienzo, que hay 3 diagnósticos en relación a las conductas suicidas. Ya terminó la parte densa, ahora vamos a hablar de cosas densas, pero no tan complejas como las del comienzo. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de edad universitaria. Este fue un curso, una charla que se llamaba Crisis on Campus, hablaba acerca de lo que dice, los intentos suicidas en personas en edad universitaria. En Estados Unidos la tasa de suicidio en individuos entre los 15 y 19 años había aumentado 76% en 10 años. 1 de 5 estudiantes con historia de ideación suicida persiste con esa después de un año. Las tasas de todos los diagnósticos, a excepción del abuso de sustancias, habían aumentado, pero afortunadamente también aumentó el uso de servicios de salud mental, también había aumentado el uso de servicios de salud mental. ¿Qué factores de riesgo asociados se encontraron en estos estudios? Que las personas sean mujeres, que tengan un diagnóstico psiquiátrico previo, que hayan sufrido abuso infantil sexual, que tengan una mala relación con la madre, que tengan una orientación sexual no heterosexual, pocos o ningún amigo, y estar en los primeros años de la carrera. Por otro lado, las personas, la sensación de pertenencia a la universidad y la sensación de coherencia eran factores protectores del suicidio. Lo que he traído a la izquierda es un ejemplo para que vean lo complejo y lo bien estructurados que son los programas de control de depresión en universitarios. Ese es un ejemplo de los que pusieron en las diapositivas allá. Y les traje esto de la derecha, que es cuáles serían los beneficios para nosotros si es que las universidades empiezan a implementar servicios de salud mental. Mejorar las calificaciones, disminuir las tasas de abusos de sustancias, disminuir las conductas suicidas y mejorar los resultados de los alumnos y la universidad. Esto, lógicamente, allá era visto desde un punto de vista económico, pero tenemos que mirar más allá de eso. O sea, si las universidades, teniendo datos como los que hemos mostrado, teniendo servicios robustos de atención a alumnos universitarios, vamos a tener bastantes buenos resultados. Este fue otro de los temas de los que se hablaron, el duelo por suicidio. ¿Quiénes son los afectados del duelo por suicidio? Aproximadamente 60 personas por persona que muere por suicidio, que vendría a representar aproximadamente el 7% de la población mundial, en este caso de Estados Unidos. El efecto es similar al duelo por muerte violenta. El duelo por suicidio aumenta una serie de riesgos, aumenta el riesgo de suicidio de las parejas, del suicidio de las madres, de la depresión en los hijos y de hospitalización psiquiátrica en los padres. Rápidamente sobre el trastorno de duelo prolongado, el duelo no evoluciona hacia una forma integrada y de acuerdo a la clasificación se clasifica si es que dura más de 6 meses o más de 12 meses. Pero yo les traigo esto porque en Estados Unidos estaban planteando un tipo de terapia específica para duelo, que es una terapia de 16 semanas que utiliza herramientas mixtas a lo largo de las sesiones. Tiene tasas de respuesta promedio,
Esas son las tasas de respuesta promedio en 3 ensayos controlados aleatorizados y claramente son positivas. Si se fijan, además, los NNTs mostrados son bastante bajos. Este estudio, además, comparaba el efecto de utilizar esta terapia específica para duelo asociada a citalopram. Y ese es el grupo placebo, grupo con citalopram, grupo con la terapia y placebo y grupo con la terapia y citalopram. Si se fijan, hay diferencia significativa entre usar placebo y placebo con psicoterapia y citalopram con psicoterapia. Por ende, la psicoterapia es realmente efectiva. Y por otro lado, en relación a las ideas de muerte después de 20 semanas, el grupo que tomó solamente placebo y el grupo que tomó solamente citalopram presentó reducciones moderadas. En cambio, el grupo que utilizó psicoterapia, sea con citalopram o con placebo, reducciones bastante altas. Después, o sea, esto lo traigo porque nuevamente tiene relación con el suicidio, hicieron un análisis independiente de los tipos de duelo, si fueron por personas que fallecieron por suicidio, personas que fallecieron por accidentes u homicidios y personas que fallecieron por causas naturales. Entre los pacientes que recibieron solo medicación, las tasas de finalización fueron menores en el grupo de suicidio, de duelo por suicidio. Pero mucho mayores en el grupo de duelo por suicidio que recibió psicoterapia específica para duelo. Y las tasas de respuesta del grupo de duelo por suicidio fueron menores. Entonces, la conclusión es que el duelo por suicidio es un tipo de duelo específico con un pronóstico diferente y que va a necesitar un poco más de apoyo. Hubo también una charla en relación a si la autolesión no suicida es un diagnóstico independiente o no de la ideación suicida o de los intentos suicidas. Es un diagnóstico que se ha planteado hace muchos años y al no existir como diagnóstico dificulta su estudio. El hecho de que, por ejemplo, el diagnóstico de autolesión no suicida sea criterio del TLP no lo hace exclusivo del TLP. Hay pacientes que pueden presentar autolesiones no suicidas independientemente de si tienen o no un trastorno de personalidad borderline. Los pacientes pueden presentar ambas características de manera concurrente y hay un detalle, este es el penúltimo punto. A veces el hecho de que un paciente tenga ideación suicida y además autolesiones no suicidas enturbia la capacidad que tenemos nosotros de determinar si la persona, si sus intentos son realmente letales o la severidad de sus conductas. Les traigo una tabla de similitudes y diferencias entre ambos cuadros, pero lo más importante es que, por un lado, la autolesión no suicida tiene un efecto corto y puede repetirse, normalmente para aliviar algún tipo de angustia. Y por otro lado, la autolesión no suicida puede usarse para evitar las conductas suicidas, que es algo que probablemente todos hemos visto en consulta o en el hospital. Este es un estudio que realizaron en Europa, si no me equivoco, 10 países, con 11.000 personas, casi 12.000 personas, todos adolescentes. Comparan diferentes niveles medidos con escalas específicas de depresión, ansiedad, ideación suicida, en un grupo con autolesiones no suicidas, ideación suicida, ambos y ninguno. Y si ven los datos en rojo van a notar diferencias, todos tienen valores de P significativos. La conclusión es que las diferencias entre ambos grupos sugieren que son síndromes diferentes. Y lo que estaban planteando es que se consideren como síndromes diferentes para ampliar el estudio. Cerca al final, suicidio en poblaciones rurales. Yo sé que las poblaciones rurales de Estados Unidos son muy diferentes a las nuestras, pero hay datos que podrían ser extrapolados y más aún llama la atención de que deberíamos empezar a investigar estas cosas. Entonces, este es un grupo, uno de los tantos gráficos que mostraron. Acá se muestra que el grupo que está subiendo más en muertes al año es el grupo de indios americanos y de nativos de Alaska. Los suicidios en las poblaciones rurales se asocian a los niveles de pobreza, los niveles de empleo, la falta de servicios de salud mental, el trauma histórico colectivo intergeneracional que también existe en Perú en las poblaciones rurales, la explotación, la marginalización cultural y la discriminación. Y el perfil de suicidio en personas en zonas rurales se parece a algunos de los conceptos que hemos estudiado probablemente hace tiempo, que están en los libros. O sea, el hombre blanco de edad avanzada, que tiene bajo nivel educativo, que tiene una enfermedad crónica,
pero acá se agregan algunas cosas como que, por ejemplo, sea muy orgulloso y no tolere la dependencia, que haya tenido antecedentes de depresión o nervios, que tenga consumo de alcohol o antecedentes de consumo. Y bueno, uso de armas de fuego. Además, rescataban, o sea, notaban el hecho de que existen suicidios, entre comillas, escondidos. Y usualmente involucraban accidentes o sobredosis. Y finalmente, para terminar, cosa que no debemos dejar de lado, es algo con lo que vamos a lidiar constantemente, el impacto del suicidio en nosotros. 1 de cada 2 psiquiatras, de acuerdo a esas estadísticas, va a perder un paciente a lo largo de la vida. Es una cifra dura, es una cifra de Estados Unidos, pero de todos modos es algo que debería hacernos reflexionar. Además, los suicidios representan el 30% de las denuncias a psiquiatras en Estados Unidos y se estima que aproximadamente entre el 30 y el 60% de residentes de psiquiatría van a experimentar suicidio de algún paciente en algún momento. Este es un estudio de un grupo psicoanalítico de los que presentaban estos temas, que hablaba de que hay diferentes temas relacionados con el suicidio de pacientes que las personas pueden sentir, desde respuestas afectivas, respuestas traumáticas, alteración de la relación con los colegas o con los pacientes. Y esta era una de las cosas más importantes, hay que observar la contratransferencia. El psiquiatra, cuando pierde un paciente, puede sentir muchas cosas, tiene que observarla y tiene que saber, o sea, primero, hay que tener en mente que puede relacionarse a desenlaces suicidas y a veces en ambos lados de la diada. Pero el psiquiatra debe ser consciente del riesgo que representa la contratransferencia y por ende tiene que ser capaz de tratarla. Porque si no lo hace, no va a ser capaz de garantizar un buen trato para el resto de pacientes. Esto es básicamente textual. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos llevarnos a casa al respecto? Hay que aceptar que haber perdido un familiar o alguien cercano por suicidio no necesariamente es una debilidad, nos puede hacer más fuertes al respecto. Hay que abrazar la experiencia de perder a un paciente por suicidio porque, como dicen acá, puede hacernos más sabios en el tiempo. No hay que aislarnos cuando perdemos un paciente y hay que considerar compartir la experiencia con otras personas. Y en relación a las respuestas que tenemos que tener con nuestros colegas y con nosotros mismos, planteaban no aislar a los colegas, o sea, si un colega pierde un paciente, no hay que marginarlo porque no es un pecado, es una cosa que sucede, que tenemos que evitar, pero que sucede. Hay que convocar y participar en reuniones en las que se analizan los casos, pero sin juicios, hay que compartir las experiencias propias y hay que tener en cuenta nuevamente que la contratransferencia es inevitable y hay que controlarla. Y en relación al cuidado hacia nosotros mismos, si es que en algún momento nos ocurre algo así, no hay que descuidar las necesidades básicas, hay que buscar psicoterapia en caso sea necesario, hay que cuidar nuestras relaciones personales y, por algo lo mencionaban, no hay que descargar nuestra rabia sobre nuestros familiares y hay que vivir el duelo de manera saludable, hay que permitirnos vivir el duelo, o sea, somos médicos pero no somos dioses y si nos pasa algo, tenemos un desenlace trágico, no hay nada más natural que sentirlo y procesarlo para poder avanzar. Se los traigo, es un protocolo de tratamiento de duelo por pérdida de pacientes que hay desarrollado en Estados Unidos para grupos, para instituciones, pero está más que todo dirigido a regresar al funcionamiento regular de la institución. Y es relativamente corto, dura 12 semanas. No sé qué opinan ustedes con respecto a que un duelo de ese tipo pase en 12 semanas. A mí me parece un poco corto. Y finalmente, esta es la última diapositiva. ¿Cómo responderle a la familia en caso de que perdamos a un paciente? Lo primero es organizar una reunión con la familia. Hay que pensar de antemano cómo vamos a manejar la confidencialidad de los datos que tenemos sobre el paciente. Hay que ofrecer un espacio libre de culpa, sin juicios ni actitudes defensivas que permita reconocer y contener el duelo, la culpa, la ira y la tendencia a culpar. Hay que expresar nuestras condolencias de manera sincera, no solamente con palabras, sino de manera completa. Y hay que recordar que el propósito de la reunión es atender las necesidades de la familia, no las nuestras. Es darle cierre a la familia después de un evento probablemente el peor de sus vidas. Entonces hay que tener esas cosas en mente.
Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Alonso, por el excelente manejo del tiempo. Tenemos 5 minutos para preguntas. Disculpen la densidad de la exposición. ¿Una pregunta del público? Como les mencioné, ahí está mi correo. Si alguien quiere alguna de la información, se las puedo compartir. Yo entiendo que es bastante información para procesar, me imagino que le van a escribir a Alonso. Y bueno, de parte de los organizadores, te envían este presente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar aire? Porque no hay mucho tiempo. Así que una respirada profunda y... Bueno, vamos a empezar la ponencia con el doctor Luis Riofrío. Es la ponencia de psicofarmacoterapia y otros tratamientos biológicos. Bueno, yo soy la doctora Cintia Cabrejos y tengo el agrado de presentar al doctor Luis Riofrío Rivera. Él es el doctor Riofrío es médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Realizó su formación como médico psiquiatra en Argentina, completando además su magíster en neuropsicofarmacología en la Universidad Católica de Argentina. Actualmente se desempeña como docente en farmacología y psiquiatría en su casa de estudios en Ecuador y además es director del Centro Médico NOSMED en Quito. Hoy nos va a traer avances expuestos en el último APA sobre psicofarmacoterapia y sobre tratamientos biológicos. Así que con ustedes el doctor Riofrío. ¿Sabes cuál es el? Muchas gracias, Cintia, por la presentación. Lima, siempre una ciudad muy cálida. Gracias por el recibimiento. Gracias también a los organizadores. Sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los detalles en la organización de estos eventos. Y bueno, donde hay amor al arte de la medicina, hay amor por la humanidad, que es lo que más necesitamos hoy en día. Hoy quiero presentarles las novedades en psicofarmacología y otros tratamientos biológicos. A veces pueden ser temas áridos, la psicofarmacología, pero no dejan de ser interesantes y una base importante en el trato a nuestros pacientes. Quiero presentarles inicialmente una historia, podría decirse una historia tenebrosa. El Hotel Cecil, hoy llamado Stay on Main, en Los Ángeles, tiene una historia triste de muchos años de violencia, porque está justamente en un barrio que es Skid Row, que en Los Ángeles es una zona deprimida, en la que
hay mucho consumo de sustancias, personas sin hogar. En el año 2013, una turista canadiense de origen chino se hospedó, estaba iniciando su viaje y se hospedó en este hotel. Y lo que ven, las imágenes que ustedes ven allí son lo que captaron las cámaras de seguridad. Se puede ver cómo Elisa hace movimientos muy extraños, como conversando con alguien, como imitando movimientos. Esa fue la última imagen captada de esta chica y lamentablemente, aproximadamente 3 semanas después, su cuerpo fue encontrado en esas cisternas, en esas enormes cisternas. ¿Por qué se le encontró allí? Por la queja de las personas que estaban hospedadas en el hotel y que empezaron a notar un cambio en la coloración del agua, un cambio en el sabor del agua. ¿Cuál fue la causa oficial de la muerte? Fue un accidente. Pero hasta hoy en día no dejan de estar sobre la mesa teorías sobrenaturales. ¿Qué es lo que sabemos que pasó con Elisa? Sabemos que sufría un trastorno psiquiátrico, probablemente un trastorno bipolar o un trastorno esquizoafectivo. Al empezar su viaje, dejó de tomar los medicamentos y probablemente, lo que estamos viendo allí, según nuestros ojos como hombres de ciencia, como hombres y mujeres de ciencia, es un cuadro psicótico, que probablemente no se hubiese dado si es que Elisa habría mantenido su tratamiento normalmente. Hay muchas especulaciones, siguen habiendo muchas especulaciones, y tal vez una de las más inquietantes es el parecido que tiene la muerte de Elisa con una película de terror de hace unos 20 años atrás, dirigida por Hideo Nakata, que es un japonés muy agudo en películas de terror. Tal vez han escuchado un remake de una de sus películas, un remake occidental, que es El Anillo, The Ring. Y él en sus películas habla mucho sobre el tema del agua, el agua y la purificación. Y hay muchas coincidencias en relación a esto. Y una posible explicación, más allá de las teorías sobrenaturales, una posible explicación es que dado que Elisa era amante de la literatura y del cine, probablemente vio la película y en algún momento, por un cuadro psicótico y por ecopraxia, repitió varias de las escenas de esta película, donde se ven el ascensor, el agua y finalmente la desaparición. Bueno, eso nos trae a los temas que hoy queremos topar, queremos intentar explicar, exponer, compartir, y van a ser esquizofrenia, la superación del antagonismo sobre el receptor dopaminérgico D2, depresión más allá de las bioaminas, algo sobre trastorno bipolar, un poquito sobre infancia y adolescencia. Vamos a hablar algo sobre neuromodulación, nuevas aproximaciones un poquito más profundas, más exactas que la terapia magnética transcranial. Y tal vez a repetir también un poquito de lo que habló Alfredo, que es el uso de los trastornos por uso de sustancias. Por cierto, mi hotel estaba a una cuadra del Hotel Cecil. Y bueno, de que
Sabemos todos que los fantasmas no existen, pero igual tomé mis precauciones. Y muchas más Alfredo, que se fue fuera de la ciudad con muy buen criterio, ¿no? Algunos datos interesantes del Exhibition Hall, tal vez uno de los que a mí más me gustó, me impactó respecto a esta practicidad norteamericana. Es esta empresa que lo único a lo que se dedica es hacer moléculas, convertir moléculas existentes en moléculas de larga acción. Una empresa que lo único que hace son inyectables de larga acción. Y como pueden ver, uno de los más cercanos dentro de la pipeta de esta empresa está la lumateperona de larga acción, la cariprazina, el brexpiprazol de larga acción. Aquí les tenemos más o menos la fase en la que se encuentran y la fase en la que van a estar listos. La mayoría, 2027, 2030, probablemente estarán en estudios de fase 3. No solamente para neuropsiquiatría, ¿no?, sino también para drogas para metabolismo, drogas cardiovasculares. Las que más se utilizan son justamente las drogas neuropsiquiátricas. Esa imagen que ven ahí y el dedo es para poder observar la relación que existe de tamaño. Este es un estimulador vagal y es del tamaño real, es un estimulador vagal real. Esta es la forma como va implantado. Y fíjense cómo le agarra, estas son las vinchitas que tiene el estimulador vagal y que tienen que ir exactamente apretado al nervio vago. Y esa es la base de la terapia. Esa es la terapia vagal. Otras curiosidades, como algo de lo que se habló, que es de este tipo de psicoterapia en la que uno receta y termina pagando, me parece muy llamativo. Un equipo que analiza, transmite las ondas cerebrales y genera una imagen en la que, si es que nosotros conectamos adecuadamente, trabajamos adecuadamente nuestras ondas cerebrales, la gente en esta pantallita se sienta, y si es que nos distraemos, la gente empieza a pararse. Entonces es como un aparato que nos retroalimenta inmediatamente para poder entrenar nuestro cerebro. Estimuladores magnéticos y, por supuesto, toda la gran parafernalia que tienen las drogas nuevas, algunas de ellas que vamos a hablarlas hoy. Entonces, empecemos con esquizofrenia y este capítulo apasionante que son los antipsicóticos nuevos que empiezan a superar el antagonismo sobre el receptor dopaminérgico. Vamos a pasar por drogas muscarínicas, drogas agonistas de los receptores de aminatrasa, la ruloperidona, la brilaroxacina, el amisulpiride o N-metilamisulpiride y la evanamida. El desarrollo de fármacos no dopaminérgicos para la esquizofrenia y para la psicosis ha sido un tema muy esquivo en psicofarmacología. Probablemente hoy en día existen muy buenas perspectivas para poder hacer realidad este anhelo. ¿Cuáles son las bases fisiológicas, fisiopatológicas, por las cuales podemos llegar a desarrollar antipsicóticos que no sean dopaminérgicos? Sabemos que la dopamina, la hiperactividad dopaminérgica, está presente en los circuitos mesoestriatales, pero no en otras áreas del cerebro. Esta
hiperactividad dopaminérgica es la que nos explica los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y siempre en farmacología, quitar algo que está de más es un poco más sencillo que poner algo que sobra, que poner algo que está faltante. Hay varias aproximaciones entonces para poder normalizar la actividad dopaminérgica sin antagonizar los receptores D2. Estas son a través de receptores muscarínicos M4, a través de receptores M1, a través de los agonistas TAR1, que son los trazaamina, normalizar la actividad de neuronas glutamatérgicas hiperactivas a nivel hipocampal y estriatal, y normalizar la actividad glutamatérgica con el antagonismo de receptores sigma 2. Analicemos primero los receptores trazaamina. Primero, ¿qué son este tipo de receptores? Son receptores metabotrópicos unidos a proteína G. Normalmente son estructuras que generan mensajes clínicos endógenos. ¿Qué son las trazaaminas? Las trazaaminas son moléculas similares a las monoaminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, pero con muy bajas concentraciones en el sistema nervioso, con muy bajas concentraciones. Estos receptores TAR lo que hacen es regular justamente la liberación, la producción de estas monoaminas. Es así que los agonistas TAR reducen la frecuencia de descarga de neuronas dopaminérgicas en el área tegmental ventral. Otsuka, un laboratorio japonés, está intentando posicionar el ulotaront, que lamentablemente fracasó hace 2 años en un estudio de fase 3. Lamentablemente porque es una droga con muchas perspectivas y de hecho se están llevando a cabo nuevos ensayos clínicos porque muestra un excelente perfil de tolerabilidad, especialmente en síntomas extrapiramidales. No hay sedación, no hay ganancia de peso, que son la mayoría de los problemas relacionados con los antipsicóticos clásicos que nosotros tenemos hasta ahora a disposición. La roluperidona sufrió también un destino similar. No fue aprobada por la FDA. La FDA se puso bastante estricta especialmente con este fármaco. Este medicamento actúa sobre los receptores, es un antagonista de los receptores 5-HT2A, es un antagonista de los receptores sigma 2, tiene poca afinidad sobre los receptores adrenérgicos alfa 1 y beta 1, no tiene afinidad sobre los receptores colinérgicos ni dopaminérgicos y fue desarrollado fundamentalmente para los síntomas negativos predominantes, aunque no fue admitido. La petición de una droga nueva no fue admitido. ¿Por qué? Fundamentalmente porque su NNT, su número necesario a tratar, terminó siendo marginalmente no significativo. Sin embargo, la diferencia entre el grupo que recibió la roluperidona versus el grupo que recibió placebo fue significativa, pero su medida primaria era el número necesario a tratar. Probablemente un error en el diseño. En resumen, la roluperidona, el olutaront y la evenamida, que es un bloqueador selectivo de los canales de sodio, lo cual generaría una disminución en la actividad glutamatérgica, son los principales medicamentos no dopaminérgicos que se están estudiando y se siguen estudiando en síntomas de esquizofrenia. Y lo más interesante es que están estudiándose en síntomas negativos de esquizofrenia.
Otra característica de los estudios realizados con roluperidona es que el universo de los pacientes tenía principalmente síntomas negativos. Se imaginan un antipsicótico, cualquiera, excepto clozapina, obviamente, pero cualquier antipsicótico de los que tenemos a disposición y que el principal objeto de tratamiento sea síntomas negativos, probablemente ninguno de los antipsicóticos actuales pueda generar una diferencia significativa con el placebo. Eso es lo que un poco se le está pidiendo a estos fármacos. Definitivamente el camino del glutamato, de los glutamatérgicos, se agotó. El camino de los glutamatérgicos sin especificidad. Un poquito de historia respecto a la teoría glutamatérgica de la esquizofrenia. Decía que en el modelo anfetamínico, es decir, en el que a un animal o a un constructo, a un organismo vivo, se le da una droga anfetamínica estimulante, produce síntomas similares a los de la esquizofrenia. Sí, pero va a producir únicamente los síntomas positivos. Sin embargo, si es que a un modelo humano le damos anfetaminas, vamos a producir ideas delirantes, pasajeras, pero no vamos a producir síntomas negativos. ¿Qué tipo de drogas son las que pueden producir síntomas negativos similares a la esquizofrenia? Son la ketamina o la fenciclidina, que fueron las drogas que se estudiaron en los 70, en los 80, para replicar estos modelos de esquizofrenia. A partir de esto aparece la teoría glutamatérgica que nos dice: existe una deficiencia de glutamato a nivel cortical y una hiperactividad glutamatérgica en otras zonas como las estriatales o también en zonas corticales. Y por eso una aproximación de tratamiento era dar agentes que estimulen al sistema glutamatérgico. Entre ellos la glicina, que es un suplemento. Y esta droga, que es la iclepertina, que es un inhibidor de la recaptura de la sinapsis glutamatérgica, de la sinapsis, inhibidor de glicina, de la recaptación de glicina, y por lo tanto tenemos, así como el antidepresivo inhibe la recaptación de serotonina, este medicamento inhibe la recaptura de glicina, tenemos más glicina biodisponible, y se entiende que esta glicina va a activar al receptor glutamatérgico y por lo tanto a bajar los síntomas de esquizofrenia. El problema es que este tipo de intervenciones no mide dónde hay sinapsis hiperglutamatérgicas y sinapsis que están con deficiencia glutamatérgica. Probablemente esta es la razón por la que definitivamente este camino dejó de funcionar. Este es un tipo de droga, los inhibidores de la fosfodiesterasa 10A, que hay alrededor de 3 o 4 tipos de inhibidores. Aquí está este, que se le conoce como CPL36, desarrollado por una compañía polaca. Y sabemos que la fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico y el GMP cíclico, relacionado con este NOS como el edificio en el que estamos hoy, que es este factor endotelial que abre las arterias, pero que también funciona en el cerebro. ¿A qué se parecería esto? Antes de eso, es importante decir que modula las vías dopaminérgicas, modula, no las corta, no las estimula, no las inhibe, modula las vías dopaminérgicas y glutamatérgicas a través de receptores D1 y D2 en el estriado. Es decir, está ensayándose sobre todo para cognición en esquizofrenia, en pacientes con esquizofrenia. ¿A qué le suena este fármaco? Yo digo que es como un Viagra, pero para la cognición.
El sildenafil es un inhibidor de la fosfodiesterasa que mejora el llenado capilar. Este medicamento es un inhibidor específico que atraviesa la barrera hematoencefálica. El sildenafil no atraviesa la barrera hematoencefálica y mejora la cognición de los pacientes. Algo interesante respecto al desarrollo psicofarmacológico es que si ustedes van observando, los fármacos no dopaminérgicos empiezan a borrar esta barrera diagnóstica y pueden empezar a utilizarse también en pacientes con depresión, también en pacientes con adicciones incluso. Ya vamos a ver más adelante cómo algunos fármacos pueden ser usados también en adicciones. ¿Me vas diciendo? Bueno, esta fue una conferencia de una médico libanesa, es la doctora Anisa Abidarham, que parte de la diáspora libanesa hace unos años salió y es una gran científica con mucho peso hoy en día a nivel mundial por sus investigaciones específicamente en esquizofrenia y en la revisión de la teoría córtico-estriatal de la esquizofrenia. Existen pruebas múltiples replicadas de un exceso de la estimulación dopaminérgica de los receptores D2 en el estriato asociativo, lo que justifica clínicamente la presencia de las ideas delirantes y el procesamiento sesgado de la información, un procesamiento sesgado. En regiones extraestriatales no hay pruebas de sobreestimulación dopaminérgica, sino todo lo contrario, de estimulación dopaminérgica subóptima. Y las alteraciones dopaminérgicas tienen consecuencias funcionales. Estas alteraciones dopaminérgicas en sí mismas van tallando la estructura del cerebro, van tallándola anormalmente, con desconectividad, con reconexión anómala y con anomalías perceptivas. Hay una interconexión muy bien descrita entre el sistema dopaminérgico con otros sistemas de neurotransmisores, entre ellos fundamentalmente la acetilcolina y los receptores kappa, opioides. Esta conexión, además, nosotros podemos conocer esto desde hace mucho tiempo. Supongo que acá también tienen el problema de la escopolamina, ¿no? La escopolamina es una droga anticolinérgica y es una droga anticolinérgica de alta afinidad por el sistema nervioso, atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que produce un anticolinérgico? Además, incluso en estas viejas mnemotecnias clínicas, ¿no?, que produce la intoxicación atropínica. Uno de los componentes es rojo como un tomate, seco como un hueso y loco como una cabra. La falta de acetilcolina genera una alteración en todo el sistema dopaminérgico que produce ese estado psicótico, visto también en pacientes con demencia que tienen deficiencia de acetilcolina. El receptor kappa, el receptor opioide kappa y el sistema opioide, por supuesto que va a tener relación también con el sistema dopaminérgico. Por algo las drogas opioides generan una adicción y generan una sensación de bienestar por su conexión dopamínica. ¿Qué implicaciones farmacológicas tiene esta hipótesis dopaminérgica revisada? Tan revisada que está dada por 2 veces. Pues uno, que el sistema colinérgico, la intervención del sistema colinérgico es esencial. Y uno de los fármacos que ya está disponible, al menos en los Estados Unidos, utiliza este sistema. El agonismo sobre los receptores M1 y M4, que es la xanomelina, junto con el trospium, que es un anticolinérgico. Es el primer antipsicótico eficaz para el tratamiento de la esquizofrenia que no actúa sobre receptores dopaminérgicos. Es el primer antipsicótico aprobado y que empieza a utilizarse masivamente
al menos en los Estados Unidos, para el tratamiento de la esquizofrenia. Y por otro lado, la activación del receptor de opioide, la activación del opioide kappa modula la liberación de dopamina, glutamato, GABA y serotonina. Los antagonistas como la naloxona, la naltrexona, el namelfeno y la buprenorfina, que es un agonista parcial, mu y un antagonista kappa, mejoran los síntomas positivos y negativos por su efecto antagónico kappa. Esta es una observación de qué es lo que producen estos estos fármacos antagonistas sobre el sistema opioide. Apuntan a un alivio de la anedonia tanto en pacientes con esquizofrenia como también en pacientes con trastorno depresivo mayor. La barrera psicofarmacológicamente se va borrando. La estimulación del receptor D1 como medio de mejorar los síntomas cognitivos en la esquizofrenia es un anhelo perseguido desde hace rato, pero la estimulación profunda, la estimulación cerebral profunda en el núcleo subtalámico de Lewis podría ser un medio eficaz para suprimir las alucinaciones auditivas también, según la doctora Darham. Esto ya tenemos fármacos que aparentemente, y algo nos decían en la mañana, el diseño psicofarmacológico a veces parece ideal, ¿no es cierto? Yo recuerdo que cuando salió el aripiprazol era como el modelo ideal de fármaco. Un antagonista de los receptores de 2 y un agonista de los receptores de 1. Pero clínicamente no hay nada más lejano que la realidad y que no existen estos fármacos ideales aún y difícilmente los van a existir. Bueno, esto nos lleva a este nuevo fármaco, el CAR-XT, que es una combinación de xanomelina con trospium, inicialmente desarrollado por Eli Lilly, y yo creo que Eli Lilly ahorita debe estar pegándose contra las paredes, porque ellos abandonaron la xanomelina, la estudiaron más como un fármaco para Alzheimer, por su efecto colinérgico, pero abandonaron por los efectos sistémicos que tenían los colinérgicos, que son a nivel gastrointestinal, vómitos, dolores fuertes por la estimulación de los receptores M3 en todo el tubo digestivo, aumento en las secreciones, problemas cardíacos. Esos problemas aparentemente están medianamente solucionados por la adición de un anticolinérgico como el trospium. Les reconocemos que es anticolinérgico porque tiene la raíz, ¿no? Trosp, como la atropina. El trospium es un antimuscarínico periférico para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, que ya había. Se daba en pacientes con hiperactividad de vejiga. Es un fármaco que lo que intenta es normalizar la hiperactividad dopaminérgica en el estriado sin actuar sobre los receptores dopaminérgicos y que disminuye la síntesis presináptica de dopamina. La xanomelina es un agonista de los receptores M1 y M4 centrales y periféricos. Sus efectos adversos procolinérgicos incluyen náuseas, diarreas y vómitos. ¿Dónde están ubicados los receptores de M1? Básicamente tienen una gran expresión a nivel de la corteza frontal y aquí le vemos al receptor M1, un receptor M1 normalmente es unido a proteína GQ. Lo que va a hacer es estimular, ustedes ven aquí una neurona GABAérgica y aquí una neurona excitatoria piramidal glutamatérgica. Por lo tanto, lo que hace la activación del receptor M1 es disminuir la excitabilidad de estas neuronas piramidales. Si ustedes
si ustedes estimulan el freno GABAérgico, terminan bajando la actividad de esa neurona, bajando la excitabilidad de la neurona glutamatérgica. Y finalmente, esto terminará con una disminución en el área tegmental ventral. Mientras que los receptores de M4 van a estar en los mismos centros dopaminérgicos mesencefálicos, regulando la producción final de dopamina. Son mucho más exactos incluso que los mismos receptores de M1. ¿Cuáles son los datos de eficacia de este medicamento? Los estudios de fase 3 concluyeron que existen muy buenos datos, muy buena eficacia, tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos. En estudios cortos pivotales, la droga se separó rápidamente del placebo hasta lograr diferencias clínicamente significativas. En este estudio, el Emergent 4, que lo que hizo fue tener un periodo en el que se comparó doble ciego placebo con la xanomelina, hubo una diferencia clínicamente significativa, y en el estudio abierto, luego ya se abrió el ciego, y ustedes pueden observar cómo el grupo de pacientes que recibió placebo y luego empezó a recibir xanomelina, pronto llegó a compararse con el grupo que inició con xanomelina desde el inicio. Y claro, el empuje mediático y el empuje en publicidad que tuvo y la presencia que tuvo la droga en el APA fue bastante grande. Ahí uno de los stands más grandes era el de esta droga. Ahora, claro, la adición, el dar el remedio o el dar la enfermedad y al mismo tiempo dar el remedio trae sus problemas. No es tan sencillo. Sigue siendo un fármaco que da náuseas y vómitos, mucho malestar gástrico, dispepsias, aumento de la producción de ácido clorhídrico por estimulación colinérgica. Puede dar las dos cosas, incluso en el mismo paciente, diarrea y estreñimiento. Puede aumentar la presión arterial, aumentar la frecuencia cardíaca, o también puede disminuirla. Dolor abdominal o gástrico, mareos, pirosis por reflujo gastroesofágico. Los eventos adversos colinérgicos y anticolinérgicos, entre estos dos predominan los colinérgicos en las dosis más altas. Y Stephen Marder, que es el que habló sobre drogas nuevas, recomendó un aumento de dosis más lento que el recomendado en la ficha técnica, incluso más lento, y el de la ficha técnica ya es lento. El perfil de pacientes óptimos podría ser una persona respondedora, pero que no tolera los efectos extrapiramidales o metabólicos de los antipsicóticos clásicos. Y claro, por su falta de afinidad sobre receptores dopaminérgicos, no tuvo eventos extrapiramidales, por no tener efectos sobre receptores alfa o receptores histaminérgicos, tiene muy pocos efectos a nivel metabólico también. De hecho, los pacientes llegaron a bajar de peso a lo largo del estudio de largo plazo. ¿Qué podemos sacar como datos esperanzadores? Los sujetos con deterioro cognitivo mostraron una mejoría en la batería cognitiva. Los sujetos con síntomas negativos predominantes mostraron una mejoría en la medida de los síntomas negativos. Y estos hallazgos obtenidos en muestras en pacientes agudos necesitan ser replicados también en pacientes estables. Pero nos surgen dudas: ¿cuál es su eficacia comparativa con otros antipsicóticos? ¿Cuál es la eficacia comparativa con clozapina en pacientes resistentes? ¿Y cuál es su eficacia en los pacientes con síntomas negativos y cognitivos? Otros fármacos antipsicóticos, pero con efecto dopaminérgico, vamos a poner al oxiripiprazol, que podríamos decir, es un fármaco
ligado al aripiprazol y al brexpiprazol con no un antagonismo, sino un agonismo parcial de los receptores D2, D3 y D4, un agonismo parcial de los receptores serotoninérgicos 5-HT1 y un antagonismo de los receptores 5-HT2A y 5-HT2B, con una reducción en los efectos adversos motores. Este fármaco fue eficaz en la reducción de la puntuación total de la PANSS, está en desarrollo en fase 3 para esquizofrenia, tiene mejor tolerabilidad para síntomas extrapiramidales y acaticios que aripiprazol o que cariprazina, y se espera que en el tercer trimestre del 2025 y ya entrado el 2026 sea un fármaco que entre en comercialización. Un fármaco reciclado, ya presente desde hace muchos años, la amisulpirida, ahora se lo introduce como N-metil-desulpiride o levosulpirida. Y este sí es más clásico, es un antagonista de los receptores D2 y D3, es un antagonista de los receptores D2 en el área póstrema, por lo que puede ser utilizado a dosis bajas como un antiemético. Puede ser usado como un procinético también por su misma acción D2 a nivel gastrointestinal, y a dosis altas sí bloquea el receptor postsináptico en las neuronas mesolímbicas, y ahí sí podría funcionar como un antipsicótico. Es la versión metilada de la amisulpiride, y esta metilación le da una mayor permeabilidad en la barrera hematoencefálica y mejor acceso al parénquima cerebral. Su afinidad receptorial es similar a su droga madre, que es el amisulpiride, y actualmente se encuentra en estudios de fase 2. También señalar esta diapositiva que ya se habló antes, que lo que a mí me pareció importante detenernos ahí, porque yo quiero retomar algo que nos dijo la doctora Marcela sobre las drogas vintage. Me encantan las drogas vintage y me gusta el término. Yo no encuentro sustituto al litio, yo no encuentro sustituto a la clozapina, a uno que otro tricíclico, y creo que finalmente se está desvaneciendo un poquito esta idea fija, por decirlo menos, o casi delirio que tenemos respecto a la clozapina. Y los americanos acaban de ponerle fin a una regulación restrictiva que tenían para su prescripción, lo que no quiere decir que no se deban seguir haciendo los chequeos sanguíneos, se deben seguir haciendo, pero había tal nivel de restricción que los pacientes se cansaban y no podían acceder a su medicamento, lo que generaba altas tasas de abandono en los tratamientos. En nuestro caso, al menos en el Ecuador, por ahí no tenemos una restricción en la legislación, pero sí, primero, que de pronto la clozapina en nuestro país desapareció de un día para otro. Hoy en día se está normalizando un poco. Y claro, la pregunta de los pacientes es, bueno, pero tiene que darme algo que le reemplace, a la clozapina. La clozapina no tiene reemplazo. Esto como para pensar que las drogas que tenemos a disposición no debemos dejarlas tampoco, y la clozapina es una droga que ha mostrado superioridad sistemáticamente frente a otros tratamientos. La evenamida es un antagonista selectivo de los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Se acuerdan que hablábamos de las drogas glutamatérgicas, cómo perdieron realmente eficacia, perdieron ya interés con ese último intento de la iclepertina? Y la evenamida es una droga que justamente lo que hace es regular la actividad glutamatérgica. ¿Cómo lo hace? A través de la normalización de la hiperactividad fásica de las neuronas hipocampales, de las neuronas glutamatérgicas hipocampales, sin modificar la actividad basal de estas neuronas. Actualmente se encuentra en desarrollo en fase 3 por Neuron Pharmaceuticals para la esquizofrenia, en combinación con clozapina y otros antipsicóticos.
La evenamida es un fármaco que además ya se lo utilizó, se lo intentó utilizar como un medicamento para epilepsia, pero que se lo retiró lo retiró directamente del laboratorio por la baja demanda que tenía. Y esta es como la gran apuesta de estos laboratorios. Johnson absorbió a Intracellular Therapies, que es el que desarrolló la lumateperona. La lumateperona ya tiene una indicación para esquizofrenia y tiene una indicación también para depresión en trastorno bipolar. Pero sigue siendo una apuesta grande de Johnson el impulsar esta molécula. Y ahora, como vieron, no sé si es que se acuerdan, en una de esas primeras diapositivas, está desarrollándose el inyectable de larga acción. No hay mucha novedad respecto a este antipsicótico, tiene una afinidad moderada, o sea, más baja que los antipsicóticos clásicos sobre el D2, tiene una alta afinidad antagonista sobre el receptor 5-HT2A. Este es el stand de Caplita, la lumateperona, que era el más grande de todo el Exhibition Hall. Bien. ¿Me falta 15? Trastorno depresivo mayor. ¿Habrá algo más allá de las monoaminas? Bueno, ¿qué está detrás del desarrollo psicofarmacológico en depresión? Otra vez, el sistema glutamatérgico. El deterioro ¿cuáles pueden ser las dianas farmacológicas para tratar el trastorno depresivo mayor? El deterioro de la homeostasis glutamatérgica, la reducción de la fortaleza sináptica en la corteza frontal y la reducción de la densidad sináptica. Todos estos pueden ser dianas y al mismo tiempo explicaciones de por qué el sistema glutamatérgico es tan importante en la depresión, especialmente en la depresión resistente y especialmente en la depresión resistente con síntomas cognitivos o anedonia. Podríamos dividir las áreas de investigación farmacológica en inductores de la neuroplasticidad no homeostática, o sea, Hebbianos, los que siguen un modelo Hebbiano. El modelo Hebbiano, desarrollado o expuesto por el doctor Heff, dice, es más o menos como esta frase, las familias que hacen deporte juntas, permanecen juntas, las familias que rezan juntas, permanecen juntas. El modelo Hebbiano dice, las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Las neuronas that fire together, wire together. ¿Qué fármacos son los que siguen esta neuroplasticidad no homeostática? La ketamina, esketamina, psicodélicos, la señalización MAP del receptor AMPA, entre otras. Los moduladores de la neuroplasticidad homeostática, donde también puede estar la ketamina, esketamina, pero con más fuerza el riluzol, los agonistas del GABA-A o los aperturadores de los canales de potasio. Y como antianedónicos, los fármacos que actúan sobre los receptores kappa, los anticor y los antiinflamatorios. Y finalmente, algo en neuroplasticidad, en trastorno depresivo mayor y trastorno de estrés postraumático, que vuelve a ser ketamina, esketamina, psicodélicos y el MDMA. Bien, vamos con el tema ketamina, esketamina, un tema bastante espinoso. En este año, con claros exponentes detractores de su uso y con claros exponentes a favor de su uso. Es importante exponer las limitaciones del uso de fármacos como la ketamina y esketamina, por supuesto. Son alternativas valiosísimas, y no solamente desde el punto de vista terapéutico, sino para el desarrollo
de los conceptos ligados al trastorno depresivo mayor. Pero aquí un metaanálisis que es del estudio Prisma, uno de estos estudios que a veces les ha ayudado a las empresas con sostener su fármaco, que son estudios del mundo real, son ROWE, estudios del mundo real. Son estudios observacionales donde no existe o existe mínima intervención para los criterios de inclusión y exclusión. Y me gustaría ponerles en grande las conclusiones, pero las conclusiones son que el grupo de esquetamina en este estudio, en este metaanálisis, tuvo muy poca diferencia en relación a potenciar con un antipsicótico el tratamiento. Una noticia reciente es que hubo un segundo médico que se declaró culpable por suministrar ketamina a Matthew Perry. Matthew Perry murió por efectos agudos de la ketamina, murió ahogado. Ahora, ¿podríamos decir que la ketamina realmente es la que les llevó a este desenlace? Matthew Perry tenía una historia muy larga de abuso de sustancias. Probablemente no sería, digo yo, no sé, podríamos discutirlo, pero no sería un perfil de paciente en el que yo estaría seguro utilizando terapia de infusión de ketamina para tratar su problema. Pero son datos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este fenómeno de péndulo en el que inicialmente pensamos que ketamina y esketamina nos va a solucionar todos los problemas que tenemos los psiquiatras con esos pacientes no respondedores, suicidas, pues no es tan así. Sin embargo, los estudios pivotales de esta droga sí tienen una validez, tienen datos positivos, eso es innegable. Este estudio pivotal a corto plazo, que es de un mes, muestra una diferencia clínicamente significativa y se diferencia del placebo desde los primeros días. En cambio, es un metaanálisis y una revisión sistemática donde se incluyeron más de 2,000 pacientes en seguimiento con ketamina y esketamina. El objetivo de este estudio era determinar el NNT y el NNH hasta la semana 4, hasta el mes. ¿Qué nos dice? Nos reafirma que la ketamina y esketamina son eficaces. Ketamina y esketamina son tolerables, son seguras, es decir, tienen NNTs bajos, números necesarios a tratar bajos, y números necesarios para hacer daño altos, lo que nos habla de un perfil de seguridad. Bueno, pero ¿qué pasa más allá de las 4 semanas? El estudio SUSTAIN, que es un estudio estuvo diseñado inicialmente para 4 años aproximadamente, lleva ya recabando datos más de prácticamente 6 años de esketamina intranasal, y ustedes pueden ver la curva de respuesta en la fase de inducción, tanto en la fase de inducción como en la fase de optimización y mantenimiento. Es un estudio abierto, multicéntrico, con una intervención prolongada que incluyó una fase de inducción de 4 semanas y una fase de optimización y mantenimiento que sigue hasta la fecha. En pacientes que tuvieron una recaída tras su primer episodio y luego se les volvió a readministrar esketamina, la respuesta fue bastante buena. Más del 70% tuvo un nivel de respuesta, o sea, más del 50% en la MADRS. Y prácticamente el 60% alcanzaron nuevamente una remisión. ¿Por qué, según Krista, la ketamina y esketamina es importante? Porque la esketamina y ketamina, así como la psilocibina, produce una mejoría clínica en pocos días que supera a los antidepresivos orales.
porque la ketamina y esketamina reduce a la mitad el riesgo de recaídas en comparación con antidepresivos orales, porque el tratamiento a largo plazo con esketamina reduce los intentos de suicidio, los fallecimientos y el riesgo de mortalidad por cualquier causa en comparación con el tratamiento estándar. Esto dicho por Crystal, que es, como ven, un ferviente defensor del uso de estas drogas. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos hacer con el uso de ketamina y esketamina hacia adelante? Intentar activar subregiones del receptor glutamatérgico, subunidades, entre ellas fármacos que activen la subunidad 2B y 2D del receptor glutamatérgico. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Tratar de generar respuestas más prolongadas, añadiendo un inhibidor de los mTOR. Y se está intentando desarrollar antagonistas orales de los receptores de NMDA. ¿Cuál es la idea, la lógica detrás de dar una droga como la rapamicina junto con ketamina? Imaginemos que la ketamina genera una rápida respuesta de proliferación neuronal. Una rápida respuesta de proliferación neuronal. ¿Por qué? Porque va a activar las vías glutamatérgicas. Estas vías glutamatérgicas terminan activando factores de crecimiento neuronal. Estos factores de crecimiento neuronal hacen que las sinapsis empiecen a florecer. Pero al mismo tiempo, el mTOR, que podemos imaginarnos al Thor, al de Marvel, con su martillo, tratando de controlar estas sinapsis que se produjeron, porque el cuerpo tiene una forma de autorregularse. Y en el caso del crecimiento neuronal, el mTOR, la vía del mTOR, de la rapamicina, es la que busca generar esa poda después de la administración de ketamina. La administración de rapamicina lo que haría es inactivar, podríamos decir, repolarizar a la microglia para que no genere este fenómeno de poda. Y los resultados de combinación de ketamina con rapamicina se muestran bastante prometedores. Básicamente la ketamina lo que hace es bloquear el receptor NMDA y por lo tanto activar el glutamato, mientras que los psicodélicos como la psilocibina lo que van a hacer es activar el receptor 5-HT2A, son agonistas potentes del receptor 5-HT2A y directamente va a activar las células glutamatérgicas. El uso de ketamina y psicodélicos, ¿cuánto? 7, 5. El uso de ketamina y psicodélicos, ambos producen una liberación de glutamato y neuroplasticidad. Un reventón de glutamato genera una activación de los AMPA y la vía de la MAP quinasa, produce una secreción de factor neurotrófico, el factor neurotrófico se va a unir al receptor tirosina quinasa tipo B, esto va a generar esta activación de los mTOR y un aumento en la producción del BDNF generará un aumento en la liberación de glutamato, no excitotóxica, sino un glutamato que genera crecimiento neuronal. El psicodélico más estudiado por lejos es la psilocibina, estudiado como fármaco. Ahora, una cosa es medir los efectos de 25 miligramos de psilocibina exactos que hizo este estudio británico donde se observó una diferencia significativa, y otra es la que nosotros tenemos acceso, que es a los hongos secos, ¿no? Que la concentración de psilocibina y otros alcaloides puede variar muchísimo dependiendo de las circunstancias medioambientales, dependiendo del tiempo de cosecha, dependiendo de la forma como se la guardó, dependiendo de un montón de cosas. De hecho,
yo sí tengo experiencia con psilocibina, no sé si es que les conté la vez anterior, pero una paciente me pidió que yo le dé la psilocibina, entonces tuve que encontrarme a alguien que me suministre la psilocibina, le suministramos en la clínica con mucho cuidado, y después yo no estuve presente, pero después de media hora que le dieron la mitad del sobre que me dieron, me dijeron, doctor, no pasa nada. Entonces le dije, bueno, dele todo el sobre. Y una hora después me dijeron, no, doctor, no pasó nada. Sí, me vendieron unos champiñones bien caros. Así que esa fue mi experiencia con psilocibina. Bueno, McIntyre defiende el efecto de la psilocibina por su efecto neurotrófico directamente y dice, bueno, ¿es necesario el efecto psicodélico? Se plantea, ¿es necesario el efecto psicodélico? ¿Es realmente necesario? ¿Es necesaria la preparación y todo el aparataje detrás de estas sesiones psicodélicas? Donde hay una preparación, hay una dosificación monitorizada, una integración donde el paciente cuenta sus experiencias. Yo personalmente pienso que sí. Creo que esa integración genera, así como la rapamicina químicamente inhibe el corte de esas nuevas sinapsis, la psicoterapia dirigida puede ejercer exactamente el mismo efecto. ¿Cómo podemos clasificar a los psicodélicos? Rápidamente, una clasificación farmacológica sería los disociativos, los psicodélicos clásicos y los empatógenos o entactógenos. Los disociativos son los antagonistas del receptor glutamatérgico, del NMDA. Ahí va a estar la ketamina, va a estar la fenciclidina, que es el primo malo de la ketamina, que se lo discontinuó y quedó como droga de abuso. Los psicodélicos clásicos, que lo que hacen es agonizan el receptor serotoninérgico 5-HT2A. Ahí van a estar la mayoría de psicodélicos, la psilocibina, mescalina, los sintéticos como el LSD, los naturales que tiene la ayahuasca como el DMT o el DMT que también sale de esta sapo gigante, y los empatógenos donde están el MDMA. Este es un ejemplo, la ibogaína. Si nosotros tenemos la ayahuasca, África o el pueblo Bwiti tiene la ibogaína. Y la ibogaína tiene todo. Tiene un antagonismo NMDA como la ketamina, es un inhibidor SER, DAT y NAT como los antidepresivos o como también la ayahuasca. Tiene un agonismo del receptor opioide kappa, tiene un agonismo parcial del receptor 5-HT2A, o sea, como un psicodélico clásico, pero produce prolongación del QT y tiene varios efectos negativos. Bueno, aquí está justamente los dos componentes de la ayahuasca. Son dos plantas, el uno fuente de la DMT propiamente, que es el psicodélico, inhibidor del receptor, agonista del receptor 5-HT2A, y el otro que es la jarmina, que es el que actúa como un IMAO. Se nos adelantaron. Para todos los que tenían la idea, se adelantaron. Y eso no es todo. Hace aproximadamente 2 años, yo tengo un tío que es químico, es un ingeniero químico, y él liofiliza todo lo que se le ponga enfrente liofiliza. Entonces, hace liofilizados de naranja, encontró un nicho de mercado para los fisicoculturistas, increíble. Entonces, como liofiliza todo y es curioso, un día me dijo, ni sabes qué hice, me trajeron ayahuasca y le metió en la máquina, ¿qué opinas? Tú que un poco conoces de eso. Digo, ¿cómo vas a hacer eso?
no sé cómo decirle que tenía razón. Bueno, la búsqueda de fármacos que puedan brindarnos. ¿Qué es lo que nos brinda en este caso el fármaco? Es la certeza de la dosis y la certeza de que conocemos un poco mejor. La certeza de la dosis nos permite estudiarlo más exactamente, conocer sus limitaciones, conocer sus problemas. Creo que vamos a pasar esta parte. McIntyre habla sobre desarrollar fármacos que puedan tener un agonismo específico, un agonismo sesgado sobre los receptores 5-HT2A. Específicamente sobre esta vía de las beta-arrestinas y la vía de la proteína G, porque estas son las que llevan a los eventos no alucinatorios y no psicodélicos. Es decir, a ser psicodélicos, pero sin efecto psicodélico. Veamos si es que ahí nos siguen interesando tanto estas drogas. ¿Qué pasa con la administración seriada de microdosis? Pues cuidado, las famosas microdosis de psicodélicos podrían estar relacionadas con enfermedad valvular cardíaca. Bueno, vamos a pasar rápidamente. Este fármaco, que es la ezogabina, tiene buenas perspectivas, pese a que también fue retirado del mercado, pero lo que hace es un poco el efecto de los receptores mu opioides, que es aumentar el eflujo de potasio y por lo tanto polarizar la célula. Esta polarización genera una estabilidad en el potencial de reposo, lo que ayuda a prevenir la excitabilidad excesiva. Esta excitabilidad lo que haría es mejorar la activación del estriado ventral frente a la respuesta anticipatoria de recompensa. ¿En qué podríamos utilizar? ¿En qué se podría estudiar? En adicciones y en pacientes con anedonia más depresión. Nuevamente, otro ejemplo de un aperturador de los canales de potasio, postsinápticos, eficaz en anedonia, todavía en desarrollo. Los neuroesteroides, la brexanolona, la zuranolona, medicamentos muy caros para el gusto de todos los pacientes, pero útiles en un nicho específico que es la depresión en posparto. Los medicamentos que actúan sobre receptores kappa opioides, como el aticapran y el navacapran, pero aún con fase 3 fallidos, uno de Janssen y otro de Neumora Therapeutics. Y este es un tema al que quería llegar, tal vez hasta aquí podríamos llegar, que es uno de los temas más interesantes, tanto en depresión como en trastorno bipolar, en esquizofrenia, que es la relación entre inflamación crónica y estas enfermedades neuropsiquiátricas. Esto tiene relación completa y directa con medidas que podemos recomendar a nuestros pacientes. Y no las veamos de menos, porque para mí son realmente importantes, que son el deporte y una buena alimentación. El deporte y una buena alimentación van a prevenir estos estados inflamatorios. Hay una enorme línea de investigación sobre los microbios, nuestra microbiota, y cómo la variabilidad de la microbiota juega un papel tan importante. Una semana de McDonald's produce una reducción en la variabilidad de la microbiota de más del 50%. Más allá de toda la carne no es la mejor, la grasa que usan no es la mejor, y por lo tanto todo el peso metabólico que eso significa. Pero más allá de eso, el problema mayor parece estar en cómo reducen
cómo alimentos hiperprocesados reducen la variabilidad de nuestra microbiota. Al reducir la variabilidad empiezan a predominar microbios no muy amigables y esto genera paso de bacterias, un intestino semipermeable que genera una respuesta inflamatoria, respuestas inflamatorias que terminan en el cerebro. ¿Qué fármacos se han utilizado? Sin éxito, el infliximab, y Janssen está desarrollando el infliximab, que es un anti-TNF, y Janssen está desarrollando un bloqueador directamente de citoquinas, de las citoquinas beta-1, y no fueron buenos tampoco. Pero hay datos interesantes, como por ejemplo, estos fármacos fueron probados en depresión sin distinción, pero al hacer un subanálisis, se observó que había un grupo de pacientes que sí respondían. El grupo de pacientes que sí respondían eran aquellos que tenían factores inflamatorios altos, como es obvio. Por lo tanto, no son fármacos que deberían descartarse, no es una línea de investigación que debería descartarse. Y yo creo que quedamos hasta ahí. Muchas gracias al doctor por la Riofrío, atención. por esta nutrida charla que realmente es un montón. Antes de que se me pase, todavía los que deciden comer ligero, hay bocaditos afuera. También están nuestros amigos de la industria por allá, esperándolos para que los visiten y les den unas cositas ahí, ¿no? Y nos reencontramos, si no tienen alguna pregunta, a las 3 de la tarde. Pero si quieren preguntar, pueden preguntar al doctor. Dos cosas. ¿La neuroayahuasca está disponible para el público o solamente para los amigos de su tío? Voy a pasarle la pregunta, doctor. Dígale que No prometo traer muestras, pero voy a pasarle su pregunta. Muy bien, nos reencontramos entonces a las 3. Gracias. Gracias. Ay, muchas gracias. ¿Nos tomamos una foto adelantito?